En este bello y hermoso mundo de los autos, los cambios de motor pueden ser muy desafiantes, más aún si el nuevo diseño del motor es completamente diferente al espacio donde habitaba el anterior. Debido a esta complejidad, uno de los swaps de motor más comunes y queridos es el LS. Con este motor es irte a la segura, es como apostar al caballo ganador, porque venden de todo para esto ya que se acopla en cualquier espacio. Pero, así como el LS, también hay otro cambio común en el mundo de los cambios de motores, y es el icónico motor Toyota 2JZ del Toyota Supra. Hablando de 2JZ, ¿recuerdas ese video donde hablé sobre un Lamborghini Gallardo? Uno con ese mismo motor, el 2JZ. Era algo diferente que no se había visto antes, era un auto totalmente distinto, fue muy modificado y alterado en su estructura, y que al final resultó en algo que en cierto sentido no parecía nada a un Lamborghini. Este proyecto obtuvo fanáticos en todo el mundo que lo admiraron por lo distinto que era, alegando que el que tiene dinero hace con su auto lo que quiere, cosa que es totalmente cierta. Y también habían fanáticos que se negaban a apreciar esto, diciendo que al destruir toda la parte trasera del auto, ya no era algo que pudiese llamarse como un Lamborghini. Pero aquí viene algo que te voy a contar y que a muchos les va a encantar. Ese Lambo no es el único al que le han colocado un motor 2JZ. No juegues con mis sentimientos. Es correcto, también hay otros por ahí, pues existió un Lamborghini Gallardo con un 2JZ forjado hasta los dientes con todo y turbo. Era tan genial que si lo mirabas jamás pensarías que dentro tendría ese motor del Toyota Supra, y que a lo mejor si fuiste atento te preguntarás por qué dije existió. Pues quédate hasta el final del video para saber qué ocurrió con este auto, este Lamborghini Gallardo 2JZ Liberty Walk, capaz de hacer drifting. Todo esto llega bajo las manos de los chicos de Drift Games, un equipo de chicos amantes de los autos en Irlanda que suelen organizar eventos emocionantes para los fanáticos del derrape en toda Europa. Ellos también cuentan con un canal de YouTube bastante interesante, un canal donde presenta un montón de proyectos locos, como es el caso de este Lamborghini. Verás, el auto original en cuestión es un Lamborghini Gallardo 2004 automático de color azul, que tenía un encantador interior azul con crema. Este originalmente venía equipado con un motor V10 de 5 litros que generaba aproximadamente 493 caballos. El viaje de este proyecto comenzó con una visión de sobrepasar los límites cotidianos en la escena del derrape. Drift Games es conocido por su espíritu aventurero y su pasión por las modificaciones de autos. Ellos se embarcaron en este proyecto con la aspiración de crear el automóvil de drift más loco que el mundo haya visto jamás. Algo así como el Lambo Huracán que creó Mad Mike, pero llevándolo a un nivel superior. Esta visión los llevó a integrar la robustez del motor 2JZ en la carrocería de un Lamborghini Gallardo. Pero el equipo de Drift Games no fue quien eliminó ese V10 del Lamborghini, ya que en realidad compraron el auto con el swap ya completo. El dueño anterior fue responsable del trasplante de corazón de este toro, que se produjo como resultado de un V10 reventado. Así que en vez de reemplazar el motor con otro V10 de Lamborghini, que sería lo más normal, esta persona optó por reemplazar todo el tren motriz utilizando un 2JZ GTE de un Toyota Supra MK4. La integración del motor 2JZ en el chasis del Gallardo presentó numerosos desafíos, como era de esperar, desde accesorios mecánicos hasta garantizar la compatibilidad entre el motor y los sistemas electrónicos existentes del auto. El proyecto implicó un trabajo de fabricación personalizado enorme, incluido una configuración de palanca de cambios personalizada y una conversión de transmisión automática a manual, lo que ilustra una combinación perfecta de potencia japonesa y diseño italiano. Por supuesto, todo el motor para esto fue forjado
hasta los dientes, y para acompañarlo se le adaptó la caja de cambios automática de Lamborghini, convertida a manual, pues este Lamborghini Gallardo fue el lienzo perfecto para este proyecto. Las modificaciones se extendieron más allá que solo el cambio de motor, pues también se tomó muy en serio la estética y la aerodinámica del toro ítalo-japonés. El flow estético llegó con la instalación de un body kit Liberty Walk, marca conocida por su estilo agresivo y postura amplia. Este body kit prometía darle al Gallardo una presencia aún más imponente, con ese alerón trasero gigante que corta como una katana y con un juego de rines personalizados diseñados especialmente para adaptarse a las nuevas capacidades de rendimiento del automóvil. El objetivo final del proyecto era crear un Lamborghini Gallardo capaz de competir en los altos niveles de las carreras de drifting. Por esto requirió un motor potente y modificaciones significativas en la suspensión, la dirección y el equilibrio general del auto para garantizar que pudiera realizar las maniobras de precisión y alta velocidad que exigen los derrapes. Esta construcción representa una gran fusión de culturas, combinando lo mejor de la ingeniería japonesa y el arte automotriz italiano. Lastimosamente, en este punto nunca pudimos ver este auto derrapando en su etapa final, por eso no hay imágenes del Lambo derrapando. El Lambo 2JZ pasó de ser una realidad a solo un sueño hecho cenizas, pues lamentablemente este hermoso auto ya no existe. En realidad ya no existe ningún auto de los chicos de Drift Games. Estos autos que ves aquí, esta gran y hermosa colección, ahora se ve así como lo ves en pantalla, pues a las 11 de la noche del martes 9 de abril, hora local de Irlanda, se produjo un incendio en circunstancias desconocidas. El enorme incendio provocó la destrucción completa del local llamado The Block Engine. Este grupo de edificios era un colectivo de empresas automotrices inaugurado hace algunos años en las afueras de Dublín, Irlanda. Este albergaba una gran cantidad de negocios y en cuestión de minutos todo fue destruido. El equipo de Drift Games comenzó desde cero hace 10 años trabajando duro, pidiendo dinero prestado para armar sus autos, buscando patrocinios y logrando el paraíso que todos quisiéramos tener. Esos 10 años de trabajo duro, de deudas y mucho sudor se fueron en tan solo minutos. Todos estos autos ahora son cenizas, pero aquí también estaba el hermoso Lamborghini Gallardo 2JZ Liberty Walk, que recién se había mostrado al público solo unos días antes y fue el que peor la pasó, siendo solamente reconocido por el motor. Esto que ves aquí es lo que una vez fue el proyecto más ambicioso del grupo. Es una pena cómo tu trabajo de tantos años puede desaparecer en cuestión de minutos. Desde este canal le damos obviamente muchos ánimos a los muchachos y sabemos que como el Fénix van a resurgir de esas cenizas y lograr cosas aún mucho mejores, pues ahora portan el lema "We will never give up", nosotros nunca nos rendimos.